Bueno. Gracias por la invitación. Entonces, bueno, como has comentado, nuestro grupo de investigación nos dedicamos a estudiar lo que hacen las plantas que viven en los sitios más complicados del planeta. Entonces, lógicamente, uno de esos sitios es la Antártida. Es un lugar que además pues tiene así mucho gancho, entonces pues voy a intentar contaros un poco tanto en general nuestra línea de investigación como cuál es la experiencia de investigar en la Antártida, en concreto de participar en una campaña antártica. Bueno, entonces nos dedicamos a las plantas y nos vamos a la Antártida, los dos elementos importantes de esta charla, y resulta que la Antártida tiene una flora vascular, una flora de plantas normales, de las que nosotros llamamos plantas superiores, que se resume en esta foto. En esta foto está toda la flora vascular del continente antártico, dos especies, que son esta de aquí arriba, que se llama Colobanthus, que es una especie como de clavel, y esta de aquí abajo, que se llama Deschamsia, que es una especie de gramínea, de hierba. Y esto es todo lo que hay en el continente antártico. El continente entero resumido ahí en una foto. Sí que hay bastantes más de este otro tipo de cosas, líquenes, musgos. A ver si consigo... Ah, sí. Bueno, entonces decía que hay dos especies de plantas vasculares y encima esas dos especies solo viven en la parte más blandita de la Antártida, más suave, donde las condiciones son más favorables. Cuando nos vamos más hacia adentro en el continente ya no hay ninguna planta vascular. Sí que seguimos encontrándonos zonas en las que pueden crecer los musgos y pueden crecer los líquenes. El requisito normalmente para que puedan crecer otro tipo de cosas parecidas a plantas como musgos suele ser que por lo menos el suelo esté libre de hielo, que es un porcentaje muy pequeñito de la Antártida el que está libre de hielo. Entonces uno de estos sitios libres de hielo es uno de los lugares más hostiles que hay en la Tierra, que es lo que se llama los valles secos. Está como a unos 80 grados, 78, 80 de latitud sur, y es un sitio donde las condiciones son tan frías y tan secas que directamente no hay nieve, no precipita nada y el hielo que hay se sublima. En lugar de derretirse, el hielo pasa de sólido a vapor sin llegar a ver agua líquida en la superficie. Entonces este es el sitio. Este es el aspecto que tiene en superficie, es lo más parecido que puede haber en la Tierra al planeta Marte. Es lo que llaman ahí un análogo marciano. Incluso en este sitio, que tiene estas condiciones tan absolutamente adversas, pues resulta, esto es un gráfico que muestra las temperaturas de la superficie del suelo. Resulta que durante el verano antártico, aquí no se pone el sol, pues las temperaturas de la superficie del suelo la mayoría de los días llegan a alcanzar 10 grados, no la del aire, la del suelo, por el propio calentamiento del sol. Y en estas condiciones se produce un pequeño derretimiento de estos glaciares que llegan por ahí, y ese pequeño aporte de agua hace que aquí exista este manchón oscuro, que es una comunidad principalmente dominada por musgos, que estas serían las plantas que son capaces de vivir en el ambiente más hostil que hay en el planeta. Este es el aspecto que tiene esta comunidad. Este es un musguito normal de la misma especie que hay aquí, lo que pasa que aquí adaptado a las condiciones más extremas para la vida vegetal. Pero bueno, la Antártida, aunque ahora la vemos como un pedazo de hielo, antes no era así. Y este es el aspecto que tenía la Antártida pues cuando los dinosaurios correteaban por el planeta, y tiempo después siguió teniendo este aspecto. Era un bosque parecido a los bosques que hoy en día hay en el sur, en la parte sur de Sudamérica, en la zona de Tierra de Fuego, de Patagonia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, este es supongo que os suena lo del continente Gondwana, en el que es el antiguo continente que agrupaba lo que era esa Antártida, Australia, África y Sudamérica, que se fue partiendo en cachitos, y entonces la Antártida siempre estuvo donde está hoy en día, en el polo sur, y según se fueron separando los diferentes subcontinentes, se fue creando una zona de océano que aislaba a la Antártida, y entonces se estableció una corriente oceánica que circulaba en torno a la Antártida y empezó a no intercambiar calor con el resto del planeta. Sabéis que las corrientes oceánicas se llevan el calor de un sitio para otro, y entonces este aislamiento de la Antártida fue propiciando que, por el hecho de estar muy al sur, donde llega relativamente poca luz solar, se fue produciendo un enfriamiento progresivo, una glaciación. A eso se unió otro factor, y es que en los últimos 150 millones de años la concentración de CO2 atmosférica ha estado disminuyendo. Ahora a todos nos suena que con esto del cambio climático el CO2 se incrementa, y en principio el CO2 se incrementa
y eso es lo que provoca el efecto invernadero y el calentamiento global. Pero esto es una anomalía en los últimos 150 millones de años, cuando básicamente el CO2 ha estado disminuyendo. Quiere decir que ha estado disminuyendo el CO2 y disminuyendo la temperatura en toda la Tierra. Las concentraciones de CO2 que había por aquí pues eran de 1000 o de 2000 partes por millón, ahora estamos en 400, o sea, era muchísimo más que lo que hay ahora. Entonces, por estos dos factores, el continente antártico se fue enfriando, esos bosques antárticos que había desaparecieron por completo. Sin embargo, hoy en día quedan muchos fósiles de plantas, que es una cosa curiosa. Uno va a un sitio en el que no hay nada parecido a vegetación de árboles o arbustos, pero siguen existiendo esos fósiles. Bien, entonces hoy en día el continente antártico pues tiene este aspecto que a todo el mundo le suena de haberlo visto en Atlas. Es así como un pelito con nata por encima. Técnicamente se define la Antártida como todo lo que queda al sur del paralelo 60, que incluye el continente y todas las aguas del océano Antártico. Entonces este sitio tiene dos características importantes. Uno es que está lejos de cualquier sitio, de cualquier continente. Lo que está más cerca es el extremo sur de Sudamérica, la Tierra de Fuego, que así todo, estos son 1000 kilómetros de distancia, que a la hora de dispersión de organismos o factores biológicos, pues ya es una distancia bastante importante. La otra característica es que las aguas que están aproximadamente en torno a este paralelo 60 no se mezclan con las del resto del océano. Como consecuencia, el agua del océano Antártico está siempre a una temperatura de aproximadamente 2 grados. Y sin embargo, cuando uno se mueve un poquito más hacia aquí, la temperatura del agua sube rápidamente. Entonces se produce ahí un salto muy brusco en la temperatura del agua. Eso es lo que provoca estas condiciones especiales de aislamiento de la Antártida. Luego, políticamente, la Antártida también tiene un estatus muy particular, y es que no pertenece a ningún estado, aunque hay estados que tienen relaciones territoriales, y está regida por lo que se llama el Tratado Antártico, que fue un tratado que se firmó el año 59, lo firmaron aquellos países que tenían reclamaciones territoriales en Antártida, que básicamente son los que estaban más o menos cerca, tipo pues Nueva Zelanda, Chile, Argentina, los que habían hecho algún tipo de expedición por la Antártida, por ejemplo Noruega, y luego las potencias de aquella época, la URSS y Estados Unidos. Y un poco la filosofía de aquel tratado era, antes de que nos repartamos la tarta, nunca mejor dicho lo de la tarta, porque es la forma que tiene, la tarta de la Antártida, pues vamos a aplicar una filosofía que es, si no puede ser mía, que no sea de nadie. Y entonces los estados firmaron ese tratado antártico en el cual se renunciaba temporalmente a las reivindicaciones territoriales. La Antártida pasaba a ser un patrimonio, digamos, de todos, en el cual se renunciaban a todas las actividades extractivas o de explotación, y se fijaba que la única actividad humana autorizada era la investigación. Con lo cual, la única forma de estar en la Antártida era hacer investigación. Entonces, a estos países iniciales firmantes del Tratado Antártico después se han ido uniendo estos otros, que son aquellos que de alguna manera han tenido una presencia antártica, y como digo, siempre tiene que estar relacionada con la investigación. Y luego hay este tercer anillo de países que pertenecen al Tratado Antártico, pero tienen voz, pero no tienen voto en las reuniones del Tratado Antártico. El Tratado Antártico tiene también una pequeña trampa, y es que se revisa cada 30 años, con lo cual pueden decir en la próxima revisión del Tratado Antártico pues que eso de que no se reparte o de que no va a haber utilización de recursos pues puede cambiar, sobre todo pues cuando empiecen a derretirse glaciares o queden expuestas zonas ahí al exterior, pues puedan tener interés económico, entonces las cosas se planteen de otra forma. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo lo interesante que tiene la Antártida es que es un continente dedicado exclusivamente a la investigación. Y eso se traduce, por ejemplo, en esto que refleja este mástil de aquí con muchas banderitas, que es el elevado nivel de cooperación internacional que existe entre diferentes estados, que puede ser que cuando están fuera de la Antártida se llevan mal, incluso que están cerca de guerras, y un caso por ejemplo fue cuando la guerra de las Malvinas, Argentina y el Reino Unido, que se estaban peleando en un sitio, aquí no llegaron nunca a pelearse, pese a que las bases de los dos países podían estar más o menos cerca. Entonces hay una gran cooperación entre los diferentes estados. La presencia de los ejércitos es relativamente importante, pero porque a ellos se les encomienda en general el apoyo logístico. Se supone que la logística antártica es relativamente complicada, y entonces pues se confía en que los militares son los que tienen la capacidad para ofrecer ese apoyo logístico. Por ejemplo, pues este es una embarcación chilena que la ves ahí aparecer entre la niebla con el cañón en la proa y tal. No viene a hacer nada hostil, pues igual viene a traerte las cervezas que ha estado comprando en Punta Arenas y te las trae a la base para que te las puedas tomar.
Y bueno, esto es, os decía que la presencia antártica tiene que estar ligada a la investigación. Este es el mapa que muestra las bases antárticas que existen hoy en día en el continente. Como veis, la mayoría de ellas están en la costa, hay algunas pocas que están en el centro, pero son unas condiciones muy adversas, la mayoría están en la costa, y dentro de estas están en la costa, muchas están en este extremo de aquí, que es lo que se llama la península antártica. Y luego aquí de hecho se hace un zoom de esta zona, que es este cuadradito, y se ve aquí este archipiélago, que son lo que se llama las Islas del Sur, en la que incluso hay otro zoom después para mostrar todo el mogollón de bases que están en esta isla de aquí, que se llama la isla Rey Jorge, que es donde está la máxima concentración de bases de investigación. ¿Qué es lo que pasa aquí en Rey Jorge? Pues que es el sitio más facilón, el sitio en el que las condiciones ambientales son menos adversas y que está más cerca del continente americano y donde es más fácil construir una base. Y bueno, este es un detalle de estas Islas Shetland del Sur, y aquí es donde hemos desarrollado nosotros nuestra campaña de investigación antártica. Entonces, en estas Islas Shetland del Sur hay una base de investigación civil del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en esta isla de aquí, que se llama la isla Livingstone. Es la base Juan Carlos I y es en la que nosotros hemos estado realizando nuestro trabajo. En esta misma isla hay aquí otro campamento de investigación estable, que está constituido básicamente por unos pocos iglús, pero que están ahí fijos, que se llama el campamento Byers, y está en esta zona de aquí, en este extremo oeste de la isla, que curiosamente está libre de hielo. Esta es una de las zonas libres de hielo más extensas de toda esta parte de la Antártida. Tiene un interés sobre todo biológico muy importante, y por eso se ha constituido aquí este campamento. Luego esta isla de aquí, que tiene forma de donuts, es la isla en la que está la otra base científica española, que está gestionada en este caso por el Ejército de Tierra. Esta de aquí es civil, esta está gestionada por el Ejército de Tierra. En cualquier caso es una base destinada a la investigación. Los militares lo único que hacen es dar el apoyo logístico para que la base pueda funcionar. Tiene esta forma muy curiosa porque esto es un cono volcánico o una caldera volcánica, y entonces esto está sometido ahí a erupciones periódicas y así. Dos bases, una británica y una argentina, que había en esta isla, ya no existen porque se las comió pues la última erupción volcánica importante que hubo en este sitio. Luego también hemos trabajado en conexión con la isla Rey Jorge, con esta otra base, la base Artoski, que es por acá, en la que también hemos hecho algunas cosas. Y luego también es muy importante la participación de dos buques, principalmente uno, que son los que dan todo el apoyo logístico. Uno es el Hesperides, igual os suena el nombre, es un buque oceanográfico que pertenece a la Armada, pero su función es exclusivamente de investigación. Y el otro es el Sarmiento de Gamboa, que es un buque que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, este es el aspecto que tiene nuestra base, donde estuvimos ahí unos días. El aspecto así ya veis, pues que es bastante bonito, tiene una pinta así de nueva, bien construida, y es así. Y está dentro de la isla Livingstone, que como os he dicho es casi todo hielo. Pues en esta bahía de aquí es una de las pocas zonas pegadas a la costa que está libre de glaciares, y es ahí donde está construida esta base y en torno a la cual hemos estado trabajando. Este es el aspecto de la base Artoski, es una foto desde lejos, pero bueno, ya veis que no es tan impresionante como la otra que hemos visto. Bien, esto es un poco una introducción a lo que es el continente antártico. Y entonces nosotros vamos a este sitio pues porque estamos desarrollando un proyecto de investigación que sus siglas, su nombre clave es eso que tenéis aquí, lo de Top Step, que simplemente es buscar hacer que las siglas tengan un poquito de sonoridad. El título del proyecto es esta cosa aquí en inglés, y básicamente en este proyecto lo que dice ese título, lo que queremos investigar es un poco la importancia en la evolución y en la adaptación de las plantas de una cosa que voy a definir ahora, que es esto de aquí, de los trade-offs. Entonces eso es una palabra en inglés que no hay forma de encontrar una traducción sencilla, pero que es muy fácil entender el concepto, y es lo que os voy a comentar ahora. Entonces, para entender el concepto de lo que es un trade-off, vamos a recurrir aquí a un símil, y para eso tenemos aquí dos personas, esta y esta, que van a hacer lo mismo, van a subir a una montaña de
2.000 metros o de 3.000 metros. Esta de aquí, pues ya veis, lleva una mochilita muy pequeña en la que igual lleva unas barritas energéticas, un poco de agua, material de montaña o de carreras de última generación, altas prestaciones, y aquí este otro señor con un material mucho más tosco y con una mochila gigante donde lleva de todo, lleva su tienda de campaña, lleva comida, lleva para hacer fuego, todo tipo de cosas que eventualmente pudieran necesitar. Entonces, ¿quién de los dos es el que llega antes a la cima de la montaña? Pues no lo sabemos, porque si hace buen tiempo y no pasa nada especial, cuando ésta llega, este igual casi ni ha salido. Pero si hay cualquier circunstancia adversa, impredecible, llega un temporal de nieve, hace mucho viento, pues igual este no va a poder llegar y se va a quedar por ahí a mitad de camino, y sin embargo este poco a poco, con esa gran mochila que lleva, puede ir teniendo recursos para solucionar pues, los eventos que se pueda ir encontrando. Esto es un ejemplo de lo que es un trade-off. O llevas un equipo muy ligero y vas muy rápido, pero te expones a cualquier cosa, o llevas un equipo muy pesado, vas muy lento, pero seguro que llegas a la cumbre. Y estos trade-offs también se manifiestan en todos los procesos biológicos. Entonces, en el caso de las plantas, en nuestro proyecto lo que suponemos es que existe un trade-off entre ser muy resistente a los factores ambientales externos, en principio potencialmente dañinos, y ser muy eficiente en crecer y en hacer fotosíntesis. Es una cosa o haces la otra, pero es muy difícil hacer las dos al mismo tiempo. Por lo mismo que en este caso es muy difícil tener los dos tipos de recursos al mismo tiempo. Bueno, entonces nosotros para trabajar en este proyecto, pues lo que hemos hecho ha sido ir recorriendo muchos sitios, estudiando plantas para ver cómo se respondía a esta hipótesis nuestra del trade-off, y entonces hemos ido haciendo pues muchos tipos de análisis a esas plantas. Básicamente lo que hacíamos era una especie de reconocimiento de chequeo médico, como el que nos hacen cuando pues tenemos que pasar una revisión. Entonces hacíamos pues medidas de tipo fisiológico, como cuando nos hacen un electrocardiograma, que salen aquí pues estos piquitos que los médicos interpretan ahí como si sentido tenemos funcionando bien o mal el corazón, pues nosotros con estos aparatos medimos cómo de bien o mal funcionan las plantas. Hacíamos análisis de los componentes, como cuando nos sacan sangre en un reconocimiento y luego nos envían ese informe en el que vienen muchos nombres de compuestos, asteriscos y cosas que nos indican si están en su nivel adecuado o no. Hacíamos estudios morfológicos de la forma de la ultraestructura a través de la utilización del microscopio, pues lo mismo, como cuando nos hacen una ecografía y salen ahí estas cosas que los médicos saben interpretar. Y luego además hacíamos un estudio específico de cómo de buenas o malas eran estas plantas en tolerar los estreses, los factores ambientales adversos. Nosotros llamamos estrés a cualquier factor ambiental adverso que tenga, en este caso, una planta. Entonces este estudio lo realizábamos pues utilizando como base estos tubos de aquí. Son unos tubos de plástico muy utilizados que se llaman tubos Falcon. Como nos hizo mucha gracia que hacíamos un test utilizando tubos Falcon, inventamos el nombre para este test de Falcon Test, que nos hacía mucha gracia porque nos recordaba aquella serie de televisión que seguro que conocéis de los años 80, de aquellos que tenían viñedos ahí en California. Entonces esta era un poco nuestra herramienta básica, el Falcon Test. Y bueno, con estas premisas y con este planteamiento pues hemos ido recorriendo muchos sitios, y aquí tenemos pues eso, desde el Ártico, donde está esta foto, hasta aquí en el continente antártico. Una cosa curiosa, esta foto está en las Islas Svalbard, no sé si sabéis, pero una de las cosas que tienes que hacer para poder andar por ahí por el campo en el Ártico es que tienes que llevar un rifle, o dos. Entonces, bueno, pues aquí están dos de los compañeros con el rifle al hombro, tuvieron que sacarse la licencia correspondiente y todas estas cosas. Estas son las peculiaridades que tiene la investigación en este tipo de sitios así un poquito raros. Y bueno, entonces así hemos ido recorriendo pues diferentes ambientes, en general ambientes extremos, ambientes hostiles, pues eso, esto es la Antártida, el Ártico, pero por ejemplo también desiertos, como el desierto de Atacama o el altiplano en los Andes. Y bueno, esto es el resumen de todos los sitios que se han muestreado. No os penséis que yo he estado en todos ellos, sino que somos un grupo relativamente grande, unos han ido a un sitio, otros a otro, a veces se han aprovechado coyunturas especiales para hacer muestreos, y entonces así hemos ido recogiendo información de todos estos lugares, y este es el gráfico que muestra el resultado global de todo lo que hemos hecho. Entonces en este gráfico aquí tenemos dos parámetros, el de
tolerancia en este caso es desecación, tolerancia sí al estrés que estamos midiendo, al factor ambiental adverso que estamos midiendo. Esto quiere decir que una especie que está por aquí es muy tolerante. Una especie que está por aquí quiere decir que es muy poco tolerante, tiene un valor de 0. Y este otro parámetro lo que indica es la actividad fotosintética, que es como decir algo así como el crecimiento, cómo de bien o mal le va a esa planta en este sitio. Y entonces cada punto de estos es una especie, un lugar de muestreo, y un poco lo que sale es lo que cabría esperar. Cuanto más tolerante sea, ya veis la línea va hacia abajo, menos eficientes haciendo fotosíntesis. Esto es lo que cabría esperar, lo que confirma la hipótesis, pero una cosa interesante es estas especies que hay aquí remarcadas en este círculo, que un poco combinan las dos posibilidades, es decir, que son relativamente buenas en tolerar el estrés y relativamente buenas en hacer fotosíntesis. Son por tanto las especies que se salen del trade-off. Y estas son las especies que pueden tener un potencial muy interesante, no solo a nivel teórico, sino un potencial, por ejemplo, biotecnológico muy interesante, porque son las especies que pueden tener la clave de cómo a la vez tolerar estreses y ser muy eficientes. Sería un poco la mezcla entre el corredor ese de las zapatillas de última generación y el señor que llevaba la mochila gigante, combinándolo en una misma estrategia. Y bueno, estas especies son, poniendo en este gráfico en el que salen los ecosistemas del mundo mostrando precipitación y temperatura del aire, son las que se sitúan en estos círculos que tenemos aquí, es decir, en aquellos lugares en los cuales la precipitación es muy baja y en general aquellos lugares en los que las temperaturas son bajas. Es decir, esas especies con esas propiedades tan especiales las encontramos sobre todo en lugares muy secos y en general en lugares bastante fríos o muy fríos, los que tienen esa doble combinación. Y bueno, dicho esta parte inicial, ahora lo que os quiero ya contar un poquito específicamente es cómo es la experiencia de participar en una de estas campañas antárticas. Entonces, por tener una idea, hablando de números, la campaña antártica, la que voy a mencionar, la del 17-18, pues participaron 230 personas, de las cuales aproximadamente la mitad su función era dar el apoyo logístico y la gestión de todos los proyectos, y la otra mitad éramos investigadores, exactamente 122. De estos 122 investigadores, 50 estaban en el buque Hesperides, porque ellos están haciendo trabajos de oceanografía, y aunque estaban en el océano Antártico, no pisaban las bases, ellos estaban por ahí haciendo sus mediciones, y entonces en bases estábamos 72. Recordad que había 2 bases que se podían utilizar. Estos 72 investigadores respondían a 16 proyectos diferentes, como el nuestro, como el de Top Step, y para todo esto había un presupuesto global de 7 millones de euros. Que puede parecer mucho o puede parecer poco, depende cómo se mire. Si dividimos estos 7 millones de euros entre 122 investigadores, lo que nos sale es que cada uno de nosotros estaba costando, pues, en función del número de días que estuviésemos, pero vamos, más o menos 50.000 euros, lo cual es una inversión grande. Miramos a nivel de presupuestos generales del Estado, pues esto es nada. Pero en cualquier caso sí que teníamos que ser conscientes de que teníamos la responsabilidad de estar trabajando en un proyecto y con unas oportunidades que son costosísimas para el Estado, y entonces hay que ser consciente de ello y hacer un buen aprovechamiento de esa oportunidad. Bueno, esta campaña también ocurrió un hecho muy triste que nunca había ocurrido hasta entonces, y fue el fallecimiento de una persona en un accidente. Un hecho que además condicionó después el desarrollo de toda la campaña. Y bueno, estas campañas no solo logísticamente son complejas, sino que tienen un número de conexiones con cosas impredecibles mucho más complejas todavía. Y en este caso, un factor influyente y muy determinante en cómo funcionó toda esta campaña fue la negociación de los presupuestos del Estado de aquel año, que supongo que os acordaréis, que estaba ahí, que si el PNV apoyaba, no apoyaba, y fueron así como apurando hasta el último momento, que al final dieron el apoyo a los presupuestos de Rajoy. El caso es que toda esa negociación política pues produce un retraso en esa aprobación de presupuestos, y esa aprobación era necesaria para que se llevase a cabo la reparación del buque Hesperides, que es el buque que da el apoyo logístico. Con lo cual, mientras no estuviese reparado el Hesperides, no podía salir, no podía iniciarse la campaña. Todo esto provocó un retraso de aproximadamente un mes en el inicio de la campaña, pero claro, todas
disposiciones oficiales, boletines del Estado y tal, pues están muy bien, pero el invierno antártico llega cuando llega independientemente de lo que digan las negociaciones políticas, lo que obligó a comprimir la campaña antártica en un periodo mucho más corto y a que todo se tuviese que realizar más improvisada y en peores condiciones. Bueno, además la campaña antártica las actividades se inician mucho antes de ir a la Antártida. Por ejemplo, hay que hacer unos reconocimientos médicos bastante exhaustivos. Una cosa que no se quiere bajo ningún concepto es que nos pongamos malos, y sobre todo que nos pongamos malos de cosas un poquito complicadas, porque el traslado a un hospital desde la Antártida es muy difícil o es imposible. Es decir, donde estamos nosotros, pues puede ser que llegue un barco de vez en cuando, pero que llegue un helicóptero y que te pueda llevar, por ejemplo, hasta Ushuaia o hasta Punta Arenas es relativamente complejo. Entonces, pues para evitar eso y que no ocurran males mayores, pues por lo menos intentan que estés medianamente sano. Entonces, primero son reconocimientos médicos intensivos, y otra cosa que hay que hacer es todo el material que queremos llevar a la Antártida para investigar, lo que está en esta foto, hay que llevárselo a Cartagena, porque en Cartagena es donde está la base del Hespérides, Cartagena, en Murcia. Entonces, pues hay que cargar todo esto, meterlo en el coche, ir a Cartagena y dejarlo ahí para que nos lo lleven a la Antártida. Claro, el buque Hespérides tarda mucho en llegar. Entonces hay que ir más o menos en el mes de noviembre, a mediados, es cuando zarpa el Hespérides para poder llegar a final de año hasta la Antártida. Este es el Hespérides del que estoy hablando todo el tiempo. Como digo, es un buque oceanográfico que pertenece a la Armada. Entonces, bueno, la forma de ir a la Antártida desde Sudamérica en general suele ser en barco, saliendo bien desde Punta Arenas en Chile o bien desde Ushuaia en Argentina. La mitad de las veces sale de un sitio y la otra mitad del otro para quedar bien con los dos países, con Chile y con Argentina. Y entonces se cruza el temible paso del Drake, que es todo este cacho de océano que separa la Antártida de Sudamérica, y aquí se llega a las Islas Sheldon del Sur, donde están las bases en las que vamos a trabajar. Existe la posibilidad, y está en función de la disponibilidad de espacio en el Hespérides, de ir en avión en lugar de en barco, porque en la isla esta, Rey Jorge, en la que están la mayoría de las bases de muchos países, resulta que tiene un aeropuerto pequeñito, entonces es posible, salen vuelos desde Chile hasta la isla Rey Jorge, y es la opción rápida de llegar allá, son aproximadamente 3 horas de vuelo. Pero bueno, a nosotros nos tocó ir y volver en el Hespérides. Entonces, lo de ir en el Hespérides nos daba un poquito de miedo, porque no somos gente de mar y pues el paso del Drake tiene bastante fama de ser uno de estos así muy complicados. Entonces eso, nos daba un poquito de respeto. La navegación el primer día es fantástica, porque lo que hacemos durante todo el primer día es ir recorriendo lo que se llama los canales patagónicos, todos esos fiordos que están en la zona de Tierra de Fuego y en Patagonia, y entonces uno va navegando por estos canales muy estrechitos, rodeado de glaciares, de montañas impresionantes, pues uno de los paisajes más bellos que existen en la Tierra. El clima no suele ser muy bueno, hace frío, aunque sea verano, está medio lloviendo y tal, pero bueno, es una experiencia preciosa, y además, sobre todo, el barco no se mueve, porque en esos canales prácticamente pues no hay condiciones, no hay mucho oleaje. Entonces vamos viendo pues estas cosas ahí increíbles, y llega el segundo día, el momento en el que hay que cruzar el Drake. Entonces, bueno, esto que tenemos aquí esto es un mapa de altura de olas. Aquí está esta trama de colores, cuanto más al rojo las olas son más grandes. El rojo indica por aquí ya olas de más de 10 metros. Entonces, en principio, cuando nosotros hicimos tanto la travesía de ida como de vuelta, pillamos esta situación, en la cual ya veis, estamos en los colores azules, estamos en olas como mucho de 3 metros. En principio, los barcos intentan hacer la travesía en esta situación. Entre, digamos, temporal y temporal, siempre hay un paso de estos, una ventana de buen tiempo, de condiciones bastante mejores. El barco sufre mucho si hay un temporal con olas de 10 metros, con lo cual intenta evitarlo, porque es que se le rompen muchas cosas. Por mucho que vaya todo atado, en el barco, ya sabéis, todo está atado y tal, pero así todo pues siempre se producen accidentes, la tripulación sufre, se lesionan, te das golpes, entonces lo intentan evitar. Pero, por ejemplo, cuando las personas que llevaban el mantenimiento de la base les tocó volver al final de la campaña, que era ya al inicio del otoño, el 26 de marzo, lo que se encontraron fue esta mar que había aquí.
y tuvieron que cruzar el Drake con esas temibles olas de 10 metros. Debe ser una experiencia, nosotros tuvimos la suerte de no tener esto, pero es una experiencia espantosa, que no hay, por mucha biodramina que uno tome, aquello es que debe ser terrible. Pero bueno, nosotros en este sentido tuvimos suerte y más o menos pues este es el peor mar que nos pudimos encontrar, pues eso, algunas olas que saltaban por la cubierta y tal, pero vamos, el barco se movía lógicamente, se te caía la sopa, pero para lo que puede ser esto, nada. No obstante eso, como no somos gente de mar y estábamos ahí drogados con las biodraminas y tal, pues bueno, esos 3 días de paso del Drake pues los intentamos sobrellevar como podemos. Suele ser bastante aburrido porque la mayoría de las veces no te dejan salir a cubierta. Si sales a cubierta por lo menos pues ves las ballenas o los pájaros y tal, y un poco pues te distraes, pero si te quedas aquí dentro pues hay la opción de ver la tele o, como estos otros, la opción de hibernar y estar así, intentar que el tiempo pase lo más rápido posible. La vida en el Hesperides es bastante buena. Pues ya veis, algunos días tienes churritos para desayunar, la comida estaba razonablemente bien. Además, en el Hesperides los investigadores tenemos un poco el rango de oficiales, entonces pues nos dejan tener ahí, ir al salón de los oficiales y tal, comer en la misma mesa que ellos, ¿no? Como tener ahí algún privilegio. Era un poquito más desagradable cuando llegaba la hora de dormir, porque por esto de que se comprimió temporalmente toda la campaña, resulta que el Hesperides tiene capacidad para 32 investigadores y íbamos 50. Con esos números la lógica es bastante fácil. Donde caben 32, si metes 50 quiere decir que 18 van en el suelo. Y efectivamente, pues cuando tocaba la hora de dormir, 1 de cada 3 dormía en el suelo. Que en un camarote pequeñito, con cosas que se te pueden caer en la cabeza, o se empieza a pillar un poco de olas, pues ir en el suelo pues es todavía como más ingrato. En unos camarotes en los que tenías que meter las piernas por debajo de la litera de al lado para poder caber así un poquito a lo largo. Pero bueno, como somos vocacionales, pues no nos quejamos mucho y asumimos estas circunstancias como sobrevenidas y ya está. Y entonces ya cuando llega el 4.º día, pues te levantas a la mañana y ves esto. Quiere decir, ya has llegado y ves algo increíble, que es como si los Alpes saliesen del mar. Las islas estas, las Shetland del Sur, son unas islas muy montañosas y el aspecto que tiene esto es como los glaciares de los Alpes o del Himalaya, eso surgiendo del mar. Y entonces, bueno, ¿ya has llegado? No, ya casi has llegado. Entonces te pasas ahí unas cuantas horas navegando cerquita de esta orilla, viendo pues eso, los pingüinitos saltar, las focas, los glaciares, hasta que llega el momento que te sitúas enfrente de la base antártica y es cuando tienes que saltar del Hesperides, que es lo sólido y lo seguro, tienes que ir a la base antártica. La base no tiene un muelle de atraque, no tiene un puerto, sino que la conexión se hace con Zodiac. Son las Zodiac las que hacen los barqueos desde el barco, que más o menos fondea como a 1 kilómetro de la base hasta la base. Entonces, claro, para bajar a la Zodiac, pues te obligan a ponerte estos trajes de seguridad, estos trajes que, pues bueno, una cosa graciosa que tienen en el Hesperides es que son de talla única, como si todos tuviésemos las mismas dimensiones. Entonces, por ejemplo, este chico que medía 1,90 m, pues lleva la misma talla de traje que esta chica que medía 1,50 m. La conclusión ya veis. Como tenga que agarrar algo con estas manos, pues está un poquito complicada la cosa. Estos trajes los llaman Teletubbies por motivos bastante obvios. Entonces, bueno, te pones el Teletubby y lo que te toca es bajar hasta la Zodiac. Esta es otra de las cosas que nos daba miedo, porque claro, el buque este es una cosa como, vale, sólida. La Zodiac es esta cosita pequeña en un mar rodeado de pedruscos de hielo. Y para bajar hay que ir por esta escalera de cuerda, que para los que no somos lobos de mar es como, uy, ¿tengo que bajar yo por ahí? Pues sí, hay que bajar por ahí, encima con el Teletubby puesto. Con las manos así te tienes que agarrar a la escala. Pero bueno, no se cayó nadie, ni se suele caer nadie. En cualquier caso, este momento, la transferencia desde el barco a la base, es lo que dicen que es el momento más peligroso de toda la operación. Si hay buena mar, no es problema, pero lo mismo que en nuestro caso tuvimos esta situación perfecta, sí que puede haber mala mar. Hay un límite de seguridad de ola de 1 metro a partir del cual ya no se hacen los barqueos en Zodiac, pero claro, si en vez de ola de 1 metro es ola de 90 centímetros, entonces sí que se hace, y por lo que nos han contado quienes les tocó hacer así, pues debe ser una experiencia bastante comprometida.
Y bueno, entonces nos bajamos nosotros y luego las Zodiac se quedan haciendo las transferencias, los barqueos entre el Hespérides y la base está ya ahí. Y el Hespérides, pensad que es el barco que no solo lleva a los investigadores, sino que lleva los víveres, lleva el combustible, lleva los equipos, saca la basura. Lógicamente no se puede dejar basura aquí. Todo lo que se produce hay que llevarlo al otro lado. Y entonces quien está haciendo todo eso es el Hespérides, que se pasa un día entero haciendo barqueos, llevando cosas con Zodiac para adelante y para atrás. Y así pues nada, llegamos por fin a la orilla, los investigadores, que ahí somos un poco los privilegiados, los que no tenemos ahí que preocuparnos de nada. Más privilegiados son los que van en avión. Este es el aeropuerto de Rey Jorge. Y bueno, este es lo que he dicho antes, el aspecto que tiene esta isla Livingstone, en la cual nosotros desarrollamos nuestra actividad de investigación. Entonces, ¿qué tipo de cosas nos encontramos en Livingstone? Respecto a la meteorología, el clima de Livingstone es relativamente poco frío si comparamos con lo que es cualquier otro sitio de la Antártida. En verano, que es cuando vamos nosotros, las temperaturas mínimas, que sería esta línea negra de aquí, ya veis que raramente bajan de 0 grados. Aquí hubo unos pocos días que las mínimas, igual 10 días en total en todo el verano que las mínimas bajan de 0, y las máximas, pues bastantes días llegan a estar por encima de los 5. O sea, es una cosa pues como entre, digamos, máxima de 5, mínima de 1, algo parecido a lo que, yo que sé, hace en Vitoria en invierno, así. No es nada especialmente desagradable, a lo que no estemos acostumbrados. Sí que una cosa que ocurre es que llueve mucho, que son estas barras verticales azules que indican la precipitación. Ya veis que casi todos los días llueve algo, hace bastante viento y prácticamente no ves el sol. Entonces es una especie de clima oceánico frío que resulta un poquito desagradable, y sobre todo en el que lo que destaca es la ausencia de calor. Casi nunca hace sol, casi nunca hace nada parecido a calor, y eso es lo que restringe muchísimo las posibilidades de que allá puedan crecer plantas, porque nunca encuentran una pequeña ventanita en la que tener condiciones favorables para crecer. Y con todo esto el paisaje antártico pues es este que todos hemos visto muchas veces. Básicamente todos son glaciares que llegan hasta el mar y pequeñas aristas en las que no han sido cubiertas por el hielo y que son los lugares en los que puede crecer la vegetación. Una cosa curiosa en esta parte de la Antártida, en las Islas Shetland del Sur, es que a diferencia de lo que ocurre en casi el resto de los sitios del mundo, aquí los glaciares crecen, no están disminuyendo. Y aquí tenéis una prueba de ello. Este es un laguito que está justo encima de la base y esta es una foto tomada hace unos 20 años y esta es la foto del mismo sitio tomada hace 2. Ya veis como este lago, que aquí era mucho más grande, aquí está siendo progresivamente invadido por ese glaciar, que si sigue creciendo, pues dentro de X años desaparecerá por completo este lago. Así que aquí estamos en la situación contraria. Una consecuencia de esto de que aquí los glaciares crecen es lo que pasa en esta cabañita de aquí. Esto es un refugio que se construyó para acumular el material de montaña justo al inicio del glaciar, para que los que suben ahí no tuviesen que salir desde la base subiendo los crampones y las cuerdas y todo esto, sino dejarlo aquí, y así lo tenían ahí esperando para iniciar las travesías por el glaciar. ¿Qué pasa? Que con el crecimiento del glaciar, pues la masa de hielo ha ido entrando en el refugio este, por la parte esta de aquí, esta pared de aquí está ya totalmente destrozada, el hielo se ha metido dentro, entonces este refugio está ya totalmente inutilizado. Es lo que pasa cuando los glaciares crecen. Estamos acostumbrados a lo contrario, que nos muestren sitios que desde hace muchos años aquello había estado cubierto por hielo. Si los glaciares crecen es justo lo contrario, se comen lo que pillan por ahí, no hay forma de contener esta fuerza del hielo. Otra curiosidad es que el vulcanismo es muy patente en todos los sitios, es una zona de mucha actividad volcánica, y entonces, por ejemplo, a veces los glaciares son negros, están cubiertos de cenizas de erupciones volcánicas y tienen este aspecto, y cuando vemos el perfil de los cortes del glaciar, por ejemplo en el mar, pues vemos a veces estas bandas negras que lo que nos indican es erupciones volcánicas que ha habido en el pasado y que han ido dejando así estos estratos negros en el hielo que se va acumulando. Esto es especialmente importante en el caso de la base de la isla de Decepción, de Gabriel de Castilla, porque ahí directamente la base está en una caldera volcánica y está sometida a un riesgo volcánico muy importante. De hecho, los vulcanólogos
cuando plantean escenarios posibles, algunos son bastante aterradores, porque se puede producir, realmente se ve que lo de la vulcanología no es muy predecible, se pueden producir erupciones como aquella del volcán de Islandia que produjo una cantidad enorme de cenizas y colapsó el tráfico aéreo, pues se pueden producir erupciones de este tipo, que querría decir que si hubiese que desalojar de urgencia a las personas que están en las varias que hay en esa isla, pues quizás no podrían ir ningún tipo de medio aéreo a sacarles y tendrían que esperar a que se les pudiese sacar por mar, si es que acaso los motores de los barcos no se iban a ver también afectados por esa lluvia de cenizas. Entonces, bueno, en esa base tienen ya previsto una serie de planes de evacuación que tienen que isla de un sitio para otro y tal, y buscar puertos seguros, pero bueno, nosotros afortunadamente estábamos en la otra isla, que es bastante más tranquilita en este sentido volcánico. Luego otra cosa es el hielo, que lógicamente está por todos los sitios, con diferentes formas, y una de las más bonitas y las más seductoras es esto que se llama el bras, que son unas bolas de hielo de aproximadamente medio metro, 1 metro de diámetro, que el mar las arrastra y las deja en la playa, igual que aquí cuando llega la marea pues deja algas o botellas de plástico, pues ahí deja esta cosa. Luego llega la siguiente marea y se los lleva y desaparecen y van por ahí flotando por el océano. Y bueno, una de las cosas más famosas, más relevantes es la fauna. Dentro de la fauna antártica hay un animal que es muy especial, que es este de aquí, es un pajarito, es el charrán ártico, no sé si os suena, los charranes son las golondrinas de mar, y es muy especial porque es una especie que habita, los mismos individuos nidifican en el Ártico y han sido marcados con sistemas de radioseguimiento, y luego en invierno se van a la Antártida, y el mismo pajarito se está siempre moviendo de un polo a otro. Es excepcional en ese sentido, es el que conecta los dos polos. Y es el que además actúa a veces pues un poco como vector de organismos y es capaz de llevarse propágulos de organismos desde un polo hasta el otro. Bueno, entonces eso, esto es un pequeño chiste alusivo a esa capacidad de estos charranes de visitar la Antártida en una época y el Ártico en la otra. No obstante, el animal más famoso de la Antártida y más entrañable son los pingüinos, es el símbolo antártico. En nuestra isla había 2 especies de pingüino, uno era este, el pingüino papúa. Pingüino papúa, ya lo veis en la foto, es un pingüinito súper simpático. Son tan simpáticos y tan payasos como cuando los vemos en la televisión. O sea, uno se puede pasar horas mirando a los pingüinos haciendo tonterías, haciendo sus payasaditas y tal. Bueno, aquí le tenemos cebando al pollito, le está dando, ya veis, el famoso krill este, que son así como quisquillas. Y la otra especie es el pingüino barbijo, este es más feucho, pero bueno, también son simpáticos de ver. Entonces, estos son digamos, los animales más entrañables que nos encontrábamos ahí. Nosotros no estudiamos los animales, pero ellos estaban por ahí. Luego hay fauna no tan grata, entonces una cosa llamativa es que hay garrapatas. Y de hecho los pingüinos tienen bastantes problemas por causa de la infestación de las garrapatas. Y parece que probablemente tenían así tasas de mortalidad o debilitamiento bastante importante por el caso de las garrapatas. Luego están estos que igual os suena también de los documentales, las escúas, que son esos que siempre atacan a la gente y le pican en la cabeza. Entonces las escúas son aves nidífugas, quiere decir que los pollos cuando nacen se van por ahí corriendo, pero los padres les están mirando. Entonces cuando tú vas por ahí a hacer tus investigaciones, si hay un pollo por ahí escondido tú no lo vas a ver, pues porque es pequeñito y de color marrón, pero los padres te están viendo a ti. Entonces como te acerques hacia donde está el pollo, se tiran y empiezan a picarte en la cabeza. Bueno, pues eso. Hay un truco que es ponerse, coger un palo o algo, ponerlo por encima de tu cabeza, y entonces los pájaros esos donde pican es en lo más alto que haya. Si pones un palo o un bastón de monte, pues pican al bastón de monte. Otro bicho poco grato era el león marino, que es este bicho así bastante gordo, que se pasan todo el día durmiendo. Y son como, cuando están durmiendo son como una especie de piedra. Entonces si tú vas por ahí a hacer tu muestreo con tus equipos, el nitrógeno líquido, no sé qué, pues no te vas a las piedras que tienes delante. Y entonces a veces de golpe una de esas piedras se levantaba y te pegaba un ladrido. Y asusta bastante. Y por supuesto, si las plantas que vas a estudiar son estas de aquí, porque tienes ahí tu parcela de muestreo,
olvídate, el bicho este no se va a mover de ahí y ese punto lo pierdes. Para evitar estas cosas hay una normativa que dice que hay un límite de aproximación a la fauna de 10 metros. Nosotros nos comprometemos a no acercarnos a menos de 10 metros de la fauna silvestre. Lo que pasa que a veces ocurre lo que sale en esta foto, que es la fauna la que no respeta la normativa y se nos acerca a nosotros. Y aquí vinieron estos dos pingüinitos a ver qué estábamos haciendo. Y bueno, nosotros así todos no éramos de animales, somos de plantas, entonces la vegetación aquí, pues en general es muy escasa. Cuando vemos a una superficie así, una alfombra verde intensa, son musgos. Los tipos de los organismos vegetales que llegan a tener este tipo de cobertura siempre son musgos. Los líquenes son también muy relevantes y sí que hay rocas como esta que se cubren enteras de diferentes tipos de líquenes. Y plantas, las que os he dicho al principio, plantas vasculares, plantas normales, plantas superiores, solamente hay dos especies, y además, como mucho, lo más que podremos ver de cobertura vegetal es lo que tenemos aquí. Esto es lo más denso que puede haber. En general, lo que encontramos es mucho menos. O sea, esta pradera sería un sitio excepcional. Y además de esto, lo que sobre todo en la isla Rey Jorge, que es la más humanizada, aparecen son especies invasoras que han sido en general traídas de forma no intencionada por los seres humanos que están muchas veces haciendo investigación en esos sitios. Entonces ahí tiene un problema serio de especies invasoras. También ha habido algún intento de hace mucho tiempo ya de introducir esas especies, pero activa y conscientemente. Incluso hubo un intento de plantar árboles en la isla Rey Jorge y llevaron plantas del Nothofagus, del haya esta de Sudamérica, para ver si aquello arraigaba ahí. Bueno, ideas extrañas que tenían hace unos años. Luego otro organismo que no es una planta, pero sí es un alga verde, aunque aquí la veamos roja, es esta cosita de aquí, es ese alga que produce lo que se llama la nieve rosa, que es este colorcito rosa que hay por aquí, que a veces llega a tapizar extensiones bastante grandes de nieve, y que es una alguita unicelular que tiene ese color rojo pues para protegerse del exceso de luz, y entonces confiere a la nieve este color rosita. Esto lo llaman también nieve rosa o la nieve sandía, una cosa así. En algunas zonas de la Antártida es muy importante, sobre todo cuando se produce al final del invierno, o al inicio de la primavera antártica, se produce la aparición de este alga. Y bueno, esta es la base antártica, el aspecto que tiene ya a ras de suelo. Ya veis que tiene una pinta como bastante sofisticada, vanguardista. Casi parece, tú ves esta foto y casi parece pues una base de exploración del planeta Marte en el año 2050, ¿no? Te imaginas por aquí bajando al astronauta a la superficie marciana. Y realmente es así, es una instalación nueva, inaugurada en el 2017, o sea, la inauguramos nosotros, y con un aspecto así muy vanguardista, muy agradable. Sin embargo, este es el aspecto que tenía hasta el 2017. Tuvimos la suerte de ya no utilizar la base antigua, que como veis es bastante más cutre que la anterior. Y por dentro es igual de buena. Tenemos aquí, pues vamos, todo lo que puedas imaginarte que eventualmente puedes necesitar, lo tienes aquí. Nuestra cafetera, lavadoras, secadoras. La alimentación y la cocina es excepcional. Los cocineros son fantásticos. Prácticamente tenemos cada día un menú de bodas. Para estar en la Antártida hacen cosas que son increíbles, pues eso, verduras frescas, fruta fresca, frutas tropicales, mango. Teníamos aquí unos jamones self-service, para cuando te apetecía, pues te cortabas ahí un poquito de jamón, te hacías un bocadillo, y eso, unas condiciones fantásticas. Nosotros éramos los usuarios de la base, solo nos teníamos que preocupar de investigar. Lo único que teníamos que, un día que nos determinaba el jefe de base, teníamos que hacer actividades, un día en toda nuestra estancia, actividades para el mantenimiento de la base, y específicamente teníamos que ayudar en cocina. Entonces a todos nos tocó un día fregar platos. Pero bueno, siendo conscientes de que es la forma de contribuir al funcionamiento, pues tampoco hay mayor problema. Incluso, claro, hay que pensar que hay gente que pasa las navidades ahí. Entonces incluso ellos tienen aquí el sistema este para las campanadas de Nochevieja y la botellita de cava para brindar.
Y bueno, en esta base hay una serie de gremios que son muy importantes para que todo funcione bien, y de todos el más importante es el de los meteorólogos. Entonces, los meteorólogos, en nuestro año eran estos dos que hay aquí, son los que cada día realizan la predicción de cómo van a ser las condiciones al día siguiente. Y estos meteorólogos, en función del parte meteorológico para el día siguiente, son los que definen todas las actividades que se van a realizar al día siguiente. En estos lugares la seguridad es lo principal. Entonces, en función de la predicción meteorológica, el jefe de base organiza todas las actividades del día siguiente. Si la predicción es muy mala, muy mala, pues va a decir, vale, nadie sale fuera. Si es medio mala, pues dice, bueno, sale la Zodiac, pero no muy lejos. Y entonces se va distribuyendo así los recursos y se hace un resumen de qué es lo que va a hacer cada uno, sobre todo para saber a dónde vas a ir y eso, qué horario tienes previsto. Y siempre hay que ir manteniendo unos protocolos de seguridad de nunca ir solo, siempre comunicar por walkie-talkie con el jefe de base el momento que sales, el momento que llegas a tu destino, el momento que inicias el regreso y el momento que llegas a la base. Otro gremio muy importante son los guías de montaña. En nuestro caso en la base había 6 guías de montaña para un total de 40 investigadores que estábamos ahí. Había 6 guías de montaña y su función es acompañarte. Tú no tienes por qué saber de montaña, y entonces su función es acompañarte, asegurarte donde tenga que haber cualquier problema, y si hace falta que te ayuden, te ayudan. Y luego están todos los que llevan la parte técnica de la base, que tiene, pues bueno, como os podéis imaginar, para que esto funcione, pues hace falta, por ejemplo, grúas, hace falta unos generadores eléctricos. No pueden fallar los generadores eléctricos, porque si fallan, pues ahí no puedes llamar al técnico que venga a reparártelos, con lo cual tiene que ser todo el equipo capaz de que esto se mantenga y de que funcione yo solo. Es un equipo fantástico, con la mejor disposición del mundo siempre para que todo vaya bien, para ayudarte, para facilitar las cosas. Y luego hacen cosas que a mí me parecen increíbles, como que por ejemplo estas grúas, estas Manitou, con una Zodiac las hayan podido llevar hasta aquí. Todo lo que hay aquí en la base, los generadores eléctricos, las Manitou, todo lo han llevado en Zodiac. Entonces es una cosa que a mí me parece asombroso que esto pueda funcionar así. Toda la gasolina, todo el diésel que hace falta para que todo esto funcione, te lo llevan en la Zodiac. Entonces yo ahí estoy asombrado. No sé cómo se puede llevar todo esto a cabo, pero el hecho es que funciona y que es increíble. Y lo que a nosotros nos interesa, luego la base dispone de unos laboratorios que están bastante bien. Aquí tenéis unas fotos de estos laboratorios, son pequeñitos, pero en nuestro caso además como el laboratorio era nuevo, solo para que lo pudiésemos utilizar, para nosotros pues las condiciones eran fantásticas. Y claro, siendo conscientes de que tenemos el privilegio de poder estar trabajando en esta base, que cuesta un dineral que podamos estar ahí, pues lógicamente trabajábamos, pues uno va a cenar, esa cena excelente, y después, ya veis ahí el reloj, se volvía al laboratorio y seguía trabajando y pues eso, 15 horas, 16 horas, 18 horas al día trabajando o en el campo o en el laboratorio haciendo cosas para intentar aprovechar al máximo el tiempo. Y bueno, tipo de actividades que hacíamos dentro de nuestro proyecto, pues estudiábamos, por ejemplo, cómo funcionan los líquenes, cómo responden. Los líquenes, ya sabéis, son estas cosas que aquí, estos organismos en forma de arbolito, que en la Antártida tienen un desarrollo así muy llamativo, cómo responden al agua los líquenes. Estudiábamos qué hacen las plantas a la noche, y entonces nos íbamos a la noche aquí con los equipos y hacíamos una serie de mediciones. Nos encontrábamos a los pingüinitos, teníamos aquí unas plantas marcadas y a veces estaban los pingüinitos alrededor, como se habían ido allá a dormir y pues te miraban, te asesoraban en tus mediciones. Estudiábamos organismos con unas propiedades excepcionales, como este alga de aquí, que parece muy poquita cosa, pero tenía unas capacidades de soportar la congelación a temperaturas de menos 80 grados, que una cosa así muy excepcional. Hemos estudiado los efectos de la luz ultravioleta. Supongo que suena todos los años en la Antártida, y eso permite que entre mucho más ultravioleta a la superficie de la Tierra, y entonces pues con estos filtros hacíamos experimentos intentando estudiar, intentando filtrar esa luz ultravioleta y ver qué efectos podía tener en la vegetación.
Estudiábamos los efectos del cambio climático mediante estas estructuras en las cuales lo que se consigue es que la temperatura dentro de estas cámaras sea superior a la que hay fuera. Se montan estas estructuras en comunidades vegetales naturales y entonces un poco se ve cuál es el efecto de que suba la temperatura sobre estas plantas que están aquí dentro. Entonces se utilizan como simuladores de bajo coste del cambio climático. Y luego estudiábamos también pues algunas especies con las que hemos tenido una atención especial, que es el caso de este organismo de aquí, esta cosita marrón, que es un líquen. Supongo ya sabéis que los líquenes son una estructura mezcla de alga y hongo. Aquí los bosques están llenos de líquenes, los veréis siempre cubriendo las cortezas de los árboles. Normalmente el alga que forma estas estructuras, esta simbiosis, es un alga microscópica, unicelular. Y aquí en la Antártida hay una peculiaridad, y es que hay uno de estos líquenes que está formado por un alga, que es esta cosa verde de aquí, que no es unicelular, sino que es lo que se llama macroalga, una alga de estructura visible, grande, formada por muchas células. Y entonces, bueno, este es un organismo, aquí esta es entonces, por tanto, la forma libre, y esta es la forma ya liquénica, y tenemos aquí la posibilidad de estudiar en paralelo los dos organismos, entonces nos daba aquí unas oportunidades especiales de trabajo. Y bueno, estos son resultados que obtuvimos con todo aquello. Y ya para acabar os quería comentar un poco otros tipos de investigación, otros investigadores que trabajaban a la vez que nosotros en la base. Una de las cosas más enriquecedoras de estar en la base antártica es el poder convivir con investigadores de otros gremios, porque lógicamente las comidas, las cenas, los desayunos, te sientas en la mesa, te juntas con quien sea. Y por ejemplo, uno de los grupos de investigación a lo que se dedicaba a estudiar los microbios del suelo. El suelo antártico, como cualquier sitio de la Tierra, pues tiene unas comunidades de microorganismos, muchas veces muy poco estudiadas, pero que juegan un papel fundamental en el funcionamiento de esos suelos. Entonces había microbiólogos, había vulcanólogos, ya os he dicho la importancia de los volcanes en este archipiélago, entonces había aquí unos vulcanólogos. Este, por ejemplo, que era profesor de universidad, era muy curioso porque daba clase a sus alumnos desde la Antártida. Por videoconferencia, él estaba en la otra base, en Gabriel de Castilla, que como es una base del ejército, el ancho de banda que tiene es militar y no era el nuestro, entonces podían tener videoconferencias y daban las clases a sus alumnos, pues como veis aquí, con el telefonito, el micrófono, y ahí les iba explicando las cosas. Otros grupos químicos estudiaban la contaminación, aunque la Antártida sea el continente prístino al que no llega nada y donde es todo puro y tal, pues no, llegan trazas de muchos contaminantes y precisamente es lo que estudiaban estas investigadoras. Otros, por ejemplo, estudiaban la cobertura del sistema este de Galileo de geoposicionamiento y tal, pues que vale, funciona muy bien en Europa, pero ¿cómo funciona esto en estos sitios? Pues la prueba empírica la obtenían ellos haciendo ahí sus mediciones de la cobertura del satélite sistema Galileo. Hasta había quien estudiaba el magnetismo terrestre. Esta bola, que igual os habéis fijado en alguna foto anterior, que queda así como muy chula, muy sofisticada, esto era el invento que tenía este hombre, que yo no sé qué es lo que hacía, pero estudiaba el magnetismo terrestre. Solo sé que teníamos prohibido pasar por aquí, a menos de 2 o 3 metros de la bola, y siempre se nos olvidaba y siempre pasábamos por ahí. Entonces supongo que cuando haya errores en la lectura del magnetismo será porque pasamos justo por ahí. Incluso había matemáticos. Esta chica de aquí, matemática, y ella hacía su trabajo de matemática en la Antártida. Ella hacía modelos matemáticos de cómo se dispersan los microorganismos por la atmósfera, en este caso en la Antártida. Los propágulos de las bacterias se los lleva el viento y ella hacía unos modelos matemáticos muy complicados de cómo las partículas podían viajar de un sitio a otro a través del viento y cómo así podían colonizar nuevos sitios. Y entonces pues ellos hacen una parte de muestreo de campo, de capturar esos microorganismos, una especie de embudos que recogen el aire y buscan qué microbios hay, y luego todo eso lo metía en sus modelos matemáticos. Cuando no está en la Antártida, pues está en Madrid en su ordenador haciéndolo echar humo para procesar todos estos modelos. Bueno, ya cuando acaba la campaña antártica, pues llega el momento de iniciar el viaje de vuelta. Aquí estamos ya cargando las cosas en las cajas.
Curiosamente, el único día que hizo sol así de verdad, fue el día que tuvimos que iniciar el viaje de regreso y meter la carga. Ya veis que cuando hace sol, hace bastante bueno, no es nada así, ningún clima así demasiado hostil, pero esa misma tarde cambió el viento, se nubló, y aquí en la costa, ¿os acordáis del Bras que he dicho antes? Pues aquí de golpe en la costa nos apareció un ancho de bolas de Bras de 100 metros pegadas a la costa. Lo trajo el viento de otra dirección diferente, y en esta circunstancia toda la operación de vuelta a embarcar en el Hespérides y marchar ya hacia el continente tuvo que abortarse porque por aquí una zodia que esto no lo puede atravesar. Y es otro indicador más de lo impredecibles que son siempre las condiciones de la investigación en la Antártida, las cosas que pueden surgir. Y entonces, pues bueno, tuvo que posponerse la operación hasta que el viento otra vez volvió a llevarse el Bras, se abrió el camino y las Zodiac pudieron trabajar. Y bueno, ya pues para acabar simplemente comentaros que todo esto ha sido desarrollado con este proyecto, proyecto Top Step. En este momento hemos iniciado otro proyecto que es un poco continuación de este, siguiendo un poco en la misma línea, que se llama Eremita, en el cual tenemos prevista la realización de nuevas campañas antárticas. Así que bueno, pues igual dentro de un par de años vuelvo por aquí y os cuento las novedades de esas nuevas campañas antárticas. Y nada más, espero no haberos aburrido mucho y es todo.